¿Qué tal amigos de Cineter? Bienvenidos a un nuevo video de nuestra serie de proyectos escolares. ¿Alguna vez has visto el slime y te has preguntado cómo se hace? El día de hoy te enseñaremos cómo hacer un slime. Para este proyecto necesitaremos un resaltador, un recipiente vacío, bórax, pegamento, agua caliente y una cuchara. Mezclamos media cucharada de bórax en el agua caliente. Tenemos que asegurarnos de mezclarlo bien. A continuación, ponemos nuestro pegamento en el recipiente vacío. La cantidad de pegamento que utilicemos es la cantidad de slime que tendremos. Aseguremos de aplicarlo bien. Dejarlo. Ahora, con la ayuda de un alicate, una tijera, un cutter o algo que corte, podemos abrir nuestro resaltador o bien vertimos nuestro colorante dentro de nuestro pegamento. A continuación, aplicamos el resaltador o nuestro colorante a nuestro pegamento. De esta manera. A continuación, mezclamos nuestro pegamento con el colorante o nuestro resaltador. Tenemos que hacer que no quede ningún pedazo blanco. Recordemos que si nos pasamos un poco de colorante o resaltador, este se va a desteñir dentro de nuestras manos. Ok, a continuación aplicamos el agua con bórax a nuestra mezcla. Les recomiendo ir aplicando chorritos poco a poco hasta que veamos que nuestra mezcla comienza a desprenderse. Tenemos que mezclar bien hasta que ya no haya agua y nuestra solución se haya despegado completamente del plato. Ahora podemos ver cómo es que ha resultado nuestro experimento. Tenemos un slime o algo así al que le echamos demasiado bórax. Es por esto que él ha quedado duro. Y tenemos el otro, que es el slime que ha resultado, que es mucho más líquido que el anterior. Y este, como podemos ver, lo podemos jugar, lo podemos estirar y en especial lo podemos volver a juntar. Al mezclar nuestra agua con bórax con el pegamento, este desencadena una reacción que hace que nuestro pegamento cuaje. Es por esto que si nosotros aplicamos demasiada agua, vamos a lograr que nuestro pegamento se ponga duro. Ahora, con ayuda de nuestro anterior proyecto, la linterna de rayos ultravioleta, vamos a probar nuestro slime fluorescente. Si quieres aprender cómo hacer una linterna de rayos ultravioleta, puedes buscar el video en nuestra lista Cómo hacer. Y ahora, fuera luces.
Gracias por haber visto nuestro video. Si te gustó nuestro proyecto, te invitamos a darle like y a suscribirte a nuestro canal. Además de eso, puedes seguirnos en nuestras redes sociales que aparecerán aquí. Si deseas que te enviemos un saludo en nuestro próximo video o tienes una duda sobre cómo hacer tu proyecto, puedes dejárnoslo en la caja de comentarios.